Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Más allá de la noticia, el programa que hace posible la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos incumbe a todos, porque al fin y al cabo cada día somos peatones, somos ciclistas o somos conductores o quizá alguna de estas cuestiones al mismo tiempo. Vamos a hablar de la convivencia entre estos tres agentes del día a día de la sociedad, y para ello contamos con la participación en esta tertulia de tres invitados, a los cuales paso a presentarles a continuación. En primer lugar, les presento a Alfonso Novo, concejal de tráfico del Ayuntamiento de Valencia. Señor Novo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A su lado se encuentra Vicente Azuara, ciclista, miembro también de la comisión que fundó la Comisión por la Seguridad Vial del Ciclista, Vicente, y compañero también de esta casa. Vicente, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenido. Y completa la terna de esta tertulia, Vicent Torres. Vicente es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Vicent, benvingut. Gràcies. Y también muchas gracias por la presencia. Antes de entrar en materia, como siempre, antes de desarrollar todos nuestros argumentos, les ofrecemos nuestro dato. La convivencia entre ciclistas y peatones no va sobre ruedas. A veces se producen fricciones por el uso compartido de las aceras. El transeúnte ve en el ciclista a un peligroso intruso que usurpa su espacio natural. Lo peor es que la mayoría de los conductores consideran al ciclista como un elemento que estorba en la calzada. En Valencia, el pasado mes de junio, el Ayuntamiento inauguró el servicio de bike sharing o préstamo de bicicletas Valenbici. El préstamo de bicicletas en la ciudad es similar al que la empresa francesa JC Decaux ha ofrecido en diversas ciudades como París, Lyon o Bruselas, entre otras. La experiencia en otras ciudades es que el préstamo de bicicletas potencia los negocios de ciclismo urbano en la ciudad. El servicio con dificultad sustituye a las bicicletas privadas, por lo que son pocos los ciclistas que dejan de tener bicicleta al existir el servicio. Por contra, se consigue atraer una población entre los 30 y 50 años de edad, que no había utilizado la bicicleta con anterioridad como medio de transporte urbano, que sí con fines deportivos o de ocio, con lo que puede aumentar mucho la cantidad de ciclistas urbanos en Valencia. Los ayuntamientos normalmente, como ya pasó en Barcelona, no prevén este aumento y no toman medidas previamente para absorber el incremento de vehículos y sus problemas asociados, lo cual genera conflictos entre los diferentes actores. Ante la falta de carriles bici, las aceras comienzan a llenarse de ciclistas, y ante la falta de aparcabicis, el mobiliario urbano sirve de aparcabicis improvisado, lo cual genera muchos problemas. Un problema añadido es que muchos de los ciudadanos que se incorporan a utilizar la bicicleta no saben todavía las reglas de circulación en bicicleta. Circulan a gran velocidad por las aceras, aparcan las bicicletas en lugares indebidos y la convivencia coches, ciclistas urbanos, peatones comienza a generar conflictos. Veamos las claves de esta tertulia que nos va a llevar a lo largo de los próximos 50 minutos aproximadamente, y comenzamos a desarrollarlas. Si les parece, la primera pregunta que teníamos planteada es una valoración, un análisis de cómo ven ustedes esa convivencia actual entre esos tres agentes a los que aludíamos antes: peatón, ciclista y conductor. Señor Novo, en nuestra ciudad, lógicamente. Bueno, pues en estos momentos yo creo que es un poco delicada, es decir, delicada o es más sensible. ¿Por qué? Pues yo creo que el crecimiento que ha tenido el uso de la bicicleta en la ciudad de Valencia en los últimos 3 años, 4, no más allá de 5 años, ha sido verdaderamente exponencial. Yo creo que ha habido un boom, una eclosión de la utilización de la bicicleta en la ciudad que yo creo que nos ha sorprendido un poco a todos. Me explico, es decir, al final estábamos convencidos que la ciudad es una buena ciudad, orográficamente, para poder utilizar la bicicleta, que la climatología es propensa a que se utilice la bicicleta, pero que ese crecimiento se iba a producir en tan corto plazo de tiempo, pues tampoco lo esperábamos que fuera así de rápido, ¿no? Es verdad que bueno, las infraestructuras, tenemos yo creo que unas infraestructuras buenas, potables, que son mejorables sin lugar a dudas, soy yo el primero que lo dice, que nuestro cometido, nuestra obligación es seguir mejorándolas porque efectivamente es una necesidad, pero que bueno, pues al final hay mucha gente que está utilizando la bicicleta en la ciudad por primera vez en estos últimos tiempos, estas últimas semanas, estos últimos meses,
que le falta la experiencia, la garantía y la seguridad para poder desplazarse con determinada o con seguridad o condición a lo largo de la ciudad, y la convivencia entre los distintos elementos, es decir, entre el peatón y el ciclista o la gente que va en bicicleta. Se producen ciertos roces, de la misma forma que al final también el conductor en algunas ocasiones no está respetando lo que debería. Aquellos, pues gente que utiliza la bicicleta no está considerando que eso es un medio de transporte, que es un medio de comunicación, y eso yo creo que es un poco trabajo de todos, seguir avanzando en ese trabajo o en esa línea para que al final todo el mundo se conciencie. La verdad es que yo creo que es un poco de concienciación, muchas veces, y esto lo que voy a hacer es una obviedad que parece además incluso un poco simple, pero yo creo que es a veces sentido común lo que hace falta, ¿no? Si en un determinado momento quien utiliza la bicicleta está ocupando un espacio que es el del peatón, lo tiene que hacer con prudencia. El peatón tiene que tener el sentido común de no invadir los espacios que son para las bicicletas, y desde luego el conductor de un vehículo tiene que respetar a aquella gente que se desplaza por la ciudad en bicicleta, porque además de tener su derecho, es una cuestión en la que todos somos y estamos convencidos que cara al futuro yo creo que es una de las opciones mejores que podremos para desplazarnos en la ciudad. Vicente Azuara. Pues sí, yo creo que Alfonso lo ha explicado muy bien, ¿no? Yo pienso que es una convivencia difícil, pero difícil sobre todo debido a que ha habido un aumento inesperado, rápido, muy drástico del número de ciclistas, sobre todo a partir de la incorporación de Vale en Bici. Sí, en el programa vamos a hablar mucho sobre efectivamente, Vale en ese ha Bici. sido uno de los factores, digamos, que ha ocasionado esto. Entonces, cuando existe ese aumento de tráfico ciclista y no existe una concienciación ciudadana que tenga en cuenta el hecho de que las calzadas no son propiedad nada más que de unos, las aceras, si están marcadas con carril bici, quiero decir, pues también son compartidas entre el peatón y el ciclista. Los pasos de peatones, pues hay que mirar que pasan bicicletas y pasan también peatones, o sea, o mejor dicho, no pasan solo peatones, sino pasan bicicletas al lado. Una serie de factores que creo que es lo que está dando lugar a esos puntos de fricción, que no quiero ser agorero, pero efectivamente si no se toman medidas, yo creo que pueden llevar incluso a un accidente. Señor Torres, com veu vostè? Pues yo creo que hay un problema de base, y es que al ciclista no se le ha contemplado hasta ahora, y tenía que decir que tampoco se ha contemplado demasiado el peatón. Las ciudades españolas, no es un problema solamente de Valencia, por cierta concepción de la ingeniería de tráfico, pues es una ciudad que fundamentalmente ha planificado o diseñado las calles para el tráfico motorizado privado, y al fin y al cabo el ciclista es un usuario más de la vía pública, como lo es el peatón, como lo es el automovilista o motorista, o como lo es el usuario de transporte público. El problema es que hasta ahora, pues digo, no se ha tenido en cuenta, y se empieza a tener en cuenta, pero de forma notable, ¿no? Es saludable ver que Valencia, por fin, desde hace poco menos de un año, ha empezado a tener una red ciclista más o menos auténtica, muy mejorable, pero bueno, auténtica. Hasta ahora tenía, la crítica principal que hacíamos era que tenía retazos, ¿no? Pequeños tramos, pero sin interconectarse y sin formar suficiente red. Pero bueno, pero la cuestión es que una prueba de que no se le ha visualizado hasta ahora es que hasta ahora se diseñaban los carriles bici sobre las aceras. Y ahí está la confusión. A ver, el ciclista es... ¿Qué es? ¿Va en un vehículo o es un peatón con una ortopedia un poco rarita y que molesta, ¿no? Y esto no está claro ni para el ciclista, ni para el peatón, ni para el automovilista. Por eso el automovilista, cuando ve ciclistas en la calle, pues se siente invadido, porque piensa que la calle es suya. Y bien, un poco por avanzar, si el ciclista es un usuario más, pues con el resto de usuarios puede ir por un viario segregado o compartido. Y no tiene por qué ir siempre en viario segregado, es imposible, ¿no? Es imposible que todas las calles tengan su carril bici, su carril bus, sus aceras suficientes y su carril de circulación y su aparcamiento además. Pero entonces, si ha de compartir en condiciones adecuadas, ¿no? Esas condiciones significa velocidades calmadas y por lo tanto seguridad. Velocidades calmadas es, por ejemplo, el carril 30, no, el ciclocalles, hablaremos hablar de ellas en extenso, sí, cedo mi turno. ¿Piensan que Valencia es una ciudad apta para ir en bici? Totalmente. ¿Y que Valencia ofrece infraestructuras para ir en bici?
Bueno, las infraestructuras son muy mejorables, lo hemos dicho todos, pero efectivamente hay unos condicionamientos que son el clima, son la orografía, es una ciudad llana, es una ciudad que, bueno, pues tiene el tema de la densidad de tráfico y las calles pues no son perfectas ni fáciles de hacer, pero tampoco son imposibles, es decir, que se puede acometer la faena con unas ciertas esperanzas de éxito, ¿no? El tema este, yo creo que sí. ¿Qué sería mejorable, Alfonso? ¿O cuáles son las políticas que prevé el Ayuntamiento para esas mejoras que han comentado sucintamente tanto Vicente Achuara como Vicente Torres, que son necesarias? ¿Qué plus va a aportar el Ayuntamiento para paliar dichas deficiencias? Bueno, yo creo que hombre, queda trabajo por hacer, ¿eh? Somos conscientes de que queda trabajo por hacer. Porque yo creo que la primera cuestión fundamental es comenzar un poco por la concienciación. Es decir, al final, yo creo que lo mejor, la situación idílica es que al final pudieran compartir en la calzada los vehículos y las bicicletas, y reservar el espacio de la acera, lógicamente, como lo ha sido siempre, para el peatón, que es el espacio seguro, es el espacio confortable, es el espacio de paseo. ¿Es objetivo del Ayuntamiento erradicar los carriles bici de las aceras? Vamos a ver, a corto plazo no es que sea un objetivo, yo creo que sería lo ideal. Es decir, yo creo, aquí hay que tener cuestiones, o muchas cuestiones, o ponerlas encima de la mesa, y nosotros desde la Administración sí que vamos detectándolo. Quienes normalmente, y con esto yo no quiero decir nada, no estoy ni prejuzgando ni criticando, al contrario, yo creo que se hace un muy buen trabajo por quien habla en los medios de comunicación. Yo creo que estos debates no es malo que se tengan en los medios de comunicación, porque es una forma también de concienciar a la gente, es decir, de hablar sobre el tema, claro, de que el conductor sepa que efectivamente es un debate que está en la calle, es una necesidad, pero muchas veces lo que sí me llama la atención, o lo que sí a veces no se acaba de interpretar, es que quien normalmente habla en los medios de comunicación de la bicicleta en la ciudad es gente, bueno, pues y aquí bueno, pues nos acompaña gente que tiene mucha experiencia en el uso de la bicicleta, ¿no? Y que cuando está hablando en un medio, digo en un medio de comunicación, o hablamos en una tertulia, o está comentando un poco las necesidades que tiene o las conveniencias, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy claro. En las grandes vías, por ejemplo, se planteaba la posibilidad de hacer junto con el carril bici, junto al carril bus, un carril bici que se compartiera un poco de alguna manera por la parte, digamos, más próxima a la acera, teniendo en cuenta todos los cruces que hay en las grandes vías. Claro, cuando eso se plantea, gente que tiene mucha experiencia de moverse en la ciudad, como Vicente, que seguro que tiene muchísimos años de uso de la bicicleta en la ciudad, tienen la suficiente experiencia para ver un poco dónde está el punto más sensible, cuál es el elemento, el punto más de más riesgo que se puede producir. Al final lo haces con una naturalidad que casi no te das cuenta. Claro, el problema que tenemos es que con este crecimiento del que estamos hablando de estos 2 últimos años, o incluso, si me apuras, de estos últimos 6 meses, desde la puesta en marcha, hay mucha gente que en la ciudad se está moviendo por primera vez en una bicicleta. Desplazarse por determinados sitios es una situación de riesgo que no se atreven a comprobar ni a controlar. De hecho, yo creo que muchas veces se invade la acera ya no por comodidad, sino por seguridad, por temeridad o incluso por temor a poder utilizar la calzada, porque no te sientes tampoco seguro, es lógico, ¿no? Entonces, esas cuestiones que muchas veces son simples, es decir, quien tiene mucha experiencia, seguro que un carril en esas condiciones se puede manejar bien, pero quien no la tiene en esos cruces, y de hecho ya se han implantado sistemas así en otras ciudades como París, donde ha habido problemas porque hay mucha gente que no tiene esa experiencia. Es decir, eso sí que nos lleva a decir que hay cosas mejorables, hay muchísimas cosas mejorables. Que la idea es, me decías, a corto plazo, pues no, yo creo que tenemos que seguir conectando. La realidad en estos momentos, nosotros tenemos, y acabo, no lo voy a hacer mucho más largo, 111 kilómetros, si no recuerdo mal, de carril bici, más 34 o 36 kilómetros de ciclocalles, más unos 6 kilómetros aproximadamente de itinerarios compartidos. Eso nos plantea, aunque son más, pero tenemos más de 130 kilómetros en cada uno de los sentidos de circulación, de carril o de itinerarios o de infraestructuras ciclistas. En estos momentos todos los barrios están conectados entre sí. No quiere decir que lo estén por el trazado o por el itinerario más próximo o más rápido, pero sí por el más cómodo o más seguro, que podría ser pues a través de estas rutas, ¿no? Eso quiere, claro, al final, cuando una persona con bicicleta quiere ir por el recorrido, por el itinerario más corto, pues nos lleva a estas situaciones que son las que tenemos que intentar controlar. Me imagino que de las calles 30 o de las zonas 30 pues hablaremos luego, pero todos estos, al final, todas estas medidas, yo creo que son cuestiones de ir dando pasos un poco en esa línea, es decir, en la línea fundamental de ir concienciando a quien conduce, que en estos momentos
si me permitís la expresión, puede ser el más peligroso o el quien más necesita concienciación para darse cuenta que efectivamente la calle ya no solo hay coches, suya, claro, sino que bueno, cada vez, además de las motos, pues cada vez hay más elementos, y entre ellos ese otro elemento importante de comunicación y de transportarse por la ciudad, de trasladarse por la ciudad, es la bicicleta, ¿no? Es decir, que sí que claro que hay que seguir avanzando, claro que hay que seguir desarrollando este tipo de infraestructuras. En la medida que podemos las vamos a separar de la acera, desde luego, pero también hay que tener en cuenta que en muchos tramos donde se ha hecho la acera no se ha hecho ganando el espacio al peatón, en muchos, hay otros que sí, pero en muchos ha sido, además del espacio que tenía el peatón, se ha ampliado para poder generar el carril bici, ¿no? Estoy bastante de acuerdo con el tono de lo que se está hablando. Antes he mencionado pues uno de los hechos que tenemos que saludarnos y felicitar a quien toque, evidentemente, la ampliación y la creación de una primera red ciclista muy mejorable, pero es una primera red ciclista en Valencia. Entonces, lo segundo es el progresivo crecimiento de la gente que toma la bicicleta, muchas por primera vez, y estoy de acuerdo que no se sienten nada confiados circulando por la calzada y, digamos, transmiten o traspasan su riesgo a los peatones, que efectivamente sufren la presencia de ciclistas, y no siempre ciclistas civilizados, por las calles. Y el tercer acontecimiento pues es, hablaremos al final, ¿no? Al final, Valenbici, que ha sido una explosión que he de confesar que no me esperaba. Y claro, todos estos factores, que en sí son muy saludables y muy bienvenidos, pues yo creo que han creado una situación que está llegando a ser explosiva, porque ahora ya hay muchas bicicletas en la calle, y ahora ya se visualizan, y ahora ya despiertan incluso más agresividad, comentábamos antes, por parte de los conductores, que están acostumbrados a ver el hueco o el tapón, pero en fin, siempre que haya hueco, a pisar el acelerador. Y bueno, esto es una situación que hay que resolver con concienciación, pero también con diseño urbano. Yo creo que ahí nos queda mucho por avanzar, y digamos, no solamente hacer campañas, no solamente poner señales, sino también cambiar muy a fondo el diseño de las calles. ¿Cuál debería ser este diseño, Vicente? Bueno, es que ahí entraríamos ya en las calles 30, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí. Que en principio, pues la idea de diseñar y tener a los ciclistas por una calzada compartido con el automóvil, en principio está muy bien. Claro, el problema es que esas calles no están diseñadas como calles 30, no tienen ningún tipo de dispositivos para calmar el tráfico, están llenas de coches, porque son calles de paso y de travesía, muchas de ellas, con lo cual, pues yo como ciclista me llego a una calle de estas y me la encuentro taponada, llena de coches. O voy a buscar un carril bici, o me meto por la acera, o bueno, es absolutamente absurdo estar parado, ¿no? Entonces, evidentemente esa calle no tiene ningún tipo de preferencia para el ciclista. Y entonces, cuando hablamos de una calle 30, es una calle de tráfico compartido y no es una calle principal para el tráfico motorizado. Y eso es lo que creo que falla, que aquí en general el diseño del conjunto del viario sigue contemplando o no ha descartado al automovilista como principal usuario. Pongamos en las calles de Benimaclet, una zona donde hay calle 30. Una zona que a quien transite por allí, por ejemplo la calle Mistral y alrededores... ¿La calle 30 te refieres a ciclocalle? Ciclocalle, sí, pues, sí, bueno, es que, no es lo mismo. Es que estamos hablando de calles 30 y ahora existe una zona 30, es cierto. que claro, es que yo los estaba oyendo, digo, vamos a distinguir. Las ciclocalles, ciclocalles de Benimaclet, con velocidad limitada, a 30 kilómetros por hora. Vicente, como usuario, ¿compartes ese análisis que ha hecho Vicente Torres? Sí. ¿Es una buena medida para el ciclista? Claro, totalmente. ¿O no? Es que lo que no se puede hacer, bueno, no se puede pretender, y más en poco tiempo, es articular una red de carril bici por la acera o segregado que llene todos los espacios y que lo conecte todo. Entonces, efectivamente, las ciclocalles creo que nacen, el espíritu de la ciclocalle creo que es el conectar un carril bici con otro en sitios en los cuales no se podía poner un carril bici. Entonces, bueno, la ciclocalle perfectamente señalada con el cartel que está al principio y la pintura en señalización horizontal, pues yo creo que... Además, ¿es efectiva? Yo creo que sí. En mi opinión, como usuario de la bicicleta, yo desde que están las ciclocalles, por calles en las cuales, te puedo decir, además tengo la suerte o la desgracia de que justo vivo en una calle que es una ciclocalle y tengo al lado de ellas varias ciclocalles.
Bueno, pues desde que está pintado así no me han tocado el claxon ni una sola vez. Y yo no voy pegado a la derecha, yo voy por el medio de la calle. Es como debemos. Y antes sí que me tocaban, claro. antes sí que me tocaban el claxon. Luego, entonces, esa es mi experiencia. Hombre, lo que pasa es que sobre esto, efectivamente, hay estudios, es decir, al final estas cuestiones que lo analizan los técnicos municipales, por donde podamos conectarlo, y ellos hacen determinadas sugerencias o propuestas, también vienen precedidas de determinados estudios que hacemos a nivel interno y de estudios un poco genéricos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de zonas 30, se hablan de que, bueno, lo ideal para señalizar una zona 30 es que sea una zona o eminentemente residencial o eminentemente comercial. No estamos hablando de grandes avenidas, ni de, claro, no sería contradictorio. Es un poco el caso del centro histórico, porque el centro histórico, si le quitamos efectivamente la calle La Paz y algún tramo de San Vicente, pues el resto son calles que por sí mismas, por la idiosincrasia de los propios barrios, también es muy complicado ir a más de 30 kilómetros por hora, es complicado, con lo cual hay determinados elementos que ayudan a la toma de este tipo de decisiones. Las ciclocalles, por contra o paralelamente a lo que es la zona 30, al final son calles más bien residenciales, son calles de barrio, con un tráfico muy localizado, muy residencial, muy de la zona, que tienen aparcamiento normalmente calles en la calle a ambos bandos, que además a ambos lados, que son de un solo sentido de circulación. Con lo cual eso efectivamente favorece la preferencia que ahí además tiene el ciclista y que yo creo que poco a poco, por ejemplo, eso que fue pues algo que pusimos en marcha, si no recuerdo mal, hace un año y medio aproximadamente, año y pico, bueno, pues la gente poco a poco lo va respetando y hay gente que oye, el que va conduciendo pues se puede quejar o le puede parecer mal que delante vaya una... Pero es lo que hay y lo tiene que respetar. Y si no, siempre tiene una alternativa. Es lo bueno que tienen esas calles es que seguro que tienes alguna paralela por donde puedes ir y no es ciclocalle. Pero bueno, y si vas por ahí, pues sabes qué es lo que tienes que hacer. Es decir, que en la medida de lo posible yo creo que hay que también dar ese tipo de alternativas y desde luego yo creo que el trabajo fundamental en estos momentos es intentar garantizar la seguridad que necesita el ciclista para ir por la ciudad. Hablábamos de Valenbici. Hablábamos de Valenbici y un poco en la línea de lo que estábamos comentando. El crecimiento que ha tenido el éxito que ha tenido, el crecimiento que ha tenido el sistema, la utilización de este sistema, bueno, pues no se conoce hasta ahora en ninguna ciudad que, por ejemplo, en 2 meses, nosotros el 1 de septiembre teníamos 3.100 abonados al sistema. El 1 de noviembre, 2 meses después, estábamos por encima de los 30.000. Es decir, que han sido... ¿Él? Yo soy el 32.000. Sí, es que al final han sido 30.000 personas que se han abonado al sistema en 2 meses. Eso va a tener también algún problema. Hoy, esta tarde, por ejemplo, bueno, no hay ningún problema. Hay ajustes que se van haciendo en el sistema y alrededor de las 8:30, durante 5 o 6 minutos, pues va a haber 26 estaciones que para ir adecuando el sistema, pues dejarán de funcionar durante 5 minutos. Es decir, el día 6-7 de diciembre, pues también habrá 3 horas por la noche, que eso sí lo haremos de madrugada, porque hay que ir adecuando además a una normativa que entra en vigor el día 15 de diciembre. Pero lo que quiero decir es que, claro, ese crecimiento tan rápido, a lo mejor hasta incluso genera cierta decepción en el usuario, porque tú cuando te sacas el bono, que comentábamos que es muy económico, por ejemplo 18 euros todo el año, pues parece que el hecho de tener el bono te da derecho a su vez a que tú en el momento quieras, cuando quieras, donde quieras, vas a tener una bicicleta. Y eso no es así, no es en ningún sitio del mundo. Es decir, al final no deja de ser un transporte público de uso individual este tipo de bicicletas. Claro, porque 30.000 bicicletas no puede haber. No puede haber 30.000 bicicletas. En la universidad, por ejemplo, pues tenemos problemas en horas punta y tenemos problemas tanto de entrada como de salida, o de llegada como de salida. Todo eso vamos haciendo un estudio, ya se va haciendo un estudio para tener en la medida de lo posible controlado qué estaciones son las que se llenan sistemáticamente por las mañanas y cuáles se vacían o al revés o a última hora de la mañana, para que los vehículos de mantenimiento y de reposición estén ya operativos a esas horas. En las universidades tenemos en torno a 360 bornetas de bicicleta o anclajes de bicicleta, más los otros 50 y tantos, casi 60 que hay en el entorno. Pero claro, poner más no es operativo y esto, pues efectivamente hay problemas, hay determinados problemas porque, claro, aquí todo el mundo llega a la misma hora y más o menos todo el mundo se va a la misma hora. Con lo cual, claro, hay determinadas rutas que ya se van un poco manteniendo porque, y volvemos un poco al principio, el crecimiento que ha tenido de la utilización de gente que, y yo estoy convencido, y vosotros que tenéis más experiencia en este tema, imagino que también, hay gente que hace un año no se imaginaba que se iba a desplazar por Valencia en una bici. Es que posiblemente no lo tuviera ni previsto. Y que un poco con esto pues lo ha experimentado, lo ha probado, ha visto a otros, funciona y le ha sido cómodo, le resulta cómodo olvidarse un poco del anclaje de la bicicleta, de dónde la ata, dónde la deja, dónde la guarda. Alfonso, te tengo que decir
que vosotros lleváis 3 años diciendo que ibais a ponerlo de tipo Valen-Bici, claro. con lo cual había mucha gente también que tenía Expectativas. mucha ilusión y expectativa, Bueno. ¿sabes? Y estaba esperándola como agua de mayo. Sí, sí. Porque en 2007 ya decíais que para el Correcto. año 2007 ya iba a venir. Nosotros en el programa de radio lo hemos dicho muchas veces, entonces al final le hemos dado la Se ha puesto, enhorabuena, sí, le hemos sí, dado la no, no. enhorabuena, la bienvenida. Bueno, y ahora hay siempre con un poco de retraso. efectivamente, bueno, pues más vale tarde que nunca, ¿no? Hay que desarrollarlo sí. y... Ese sí, y lo esas cosas, ¿no? reconozco. Lo que pasa es que muchas veces, bueno, pues el desarrollo administrativo de los determinados, por el proceso administrativo tiene determinadas complicaciones. Sí. Que lo que tú decides poner hoy en marcha, pues a lo mejor con el plan y la previsión de que esté en 3 meses funcionando, no es tan simple, no es tan fácil, o a veces no es simplemente la voluntad de ponerlo en marcha, sino que hay determinados procesos que hay que seguir y muchas veces se retrasa pues más de la cuenta cuando realmente pues no es la voluntad. Es decir, eso, pues como esas actuaciones te podría decir que hay muchas, ¿no? Que estamos programándolas para ponerlas en enero y a lo mejor es imposible y en lugar de enero... Bueno, yo eso te lo he dicho. Que sí, cuando es verdad. La gente ha accedido, pero es que había una expectativa muy grande. Muy grande, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Pero Vicente. así es. Yo volvería al tema de las ciclocalles, creo que no hay mucho que decir. De acuerdo, cuando las calles son calles tranquilas, residenciales, sin tráfico de paso, podemos decir que la ciclocalle funciona satisfactoriamente. Pero cuando se trata de una calle con continuidad de tráfico que da acceso a otro viario y tal, pues muchas veces está llena de coches completamente, y es cuando yo me refería que es que la bicicleta no puede ni sobrepasar la fila de coches parados delante del semáforo. Hablo, por ejemplo, y me ha ocurrido viniendo al Politécnico en bicicleta, siguiendo la marginal del tranvía, ojo, no las vías del tranvía, creo que es una malísima costumbre que hay que erradicar, pero en cambio las marginales del tranvía habría sido un magnífico carril bici si en su momento se hubieran atrevido a diseñarlo como tal. Pero bueno, me he encontrado llegando entre Benimaclet y la rotonda Politécnica, pues eso, la calle completamente colapsada de coches parados, ¿no? Y bueno, eso sin entrar a un tema que, en fin, claro, que en estos momentos en Valencia es muy difícil de plantear, y es que estas calles deberían aceptar el tráfico ciclista contra dirección, con lo que implica, y que eso es bastante habitual en todas las ciudades de Europa, y recientemente este verano el Código de la Circulación francés lo ha incorporado como norma, es decir, que en las calles 30 con tráfico compartido y calmado, en principio plantean el derecho al ciclista o la conveniencia de que el ciclista pueda circular contra dirección. Hay veces que eso se marca, hay veces que no se marca. En Valencia hay dos tramos de calle que tienen un carril contra dirección, muy señalizado, pero aquí haría falta señalizarlo mucho. Mucho más. Claro. Pero vamos, con eso quiere decir que el funcionamiento de las ciclocalles depende mucho de la función y el diseño de las calles. Y yo insistiría en un tema que creo que es una gran asignatura pendiente en Valencia, y es el tema de los dispositivos para calmar el tráfico. Porque si hemos dicho, creo que coincidimos, que si los ciclistas, sobre todo los nuevos, no se atreven a circular por la calzada, es porque tienen miedo de un tráfico que es agresivo y circula demasiado rápido. Entonces, Valencia es quizás la única ciudad de Europa, y no sé si del mundo, que se niega a instalar dispositivos para calmar el tráfico, como los pasos de peatones elevados. Y eso pues es un tema que creo que rechina, porque si somos la única ciudad del mundo que no lo está haciendo, pues igual no es el resto del mundo el que está equivocado. Y en esas condiciones yo creo que podrían funcionar las ciclocalles. Sacar un tráfico que no interesa que las colapse, calmar el tráfico cambiando el diseño de las calles, y con poco coste. No se trata de convertirlas en carril bici y tal, pero... Y bueno, y entonces hacer de verdad que puede ser compatible, mejor dicho, preferente, porque hablamos de coexistencia, de calle compartida, pero con preferencia, en este caso, al ciclista. Pues es cuando funcionarían muchísimo mejor. Igual que también se contempla en esta ley francesa de julio que en principio, como principio, los peatones pueden circular por zonas de preferencia peatonal, evidentemente respetando a los peatones, cediéndoles el paso y circulando a velocidad muy reducida. Aquí es toda una cadena de el conductor respeta al ciclista, el ciclista respeta al conductor. Sí, pero ahí cómo interviene la autoridad, pues no solamente sugiriendo o invitando, sino también actuando con el diseño de las calles, que esa preferencia se visualice, y no solamente con las señales, que es lo que en España todavía nos saltamos mucho, menos la dirección prohibida, yo creo que nos saltamos todo lo demás. Los límites de velocidad, desde luego, se saltan bastantes. Bien, pues yo creo que decía que la asignatura pendiente
es el rediseño de calles, porque ahora mismo el diseño es bastante uniforme. Las que no se diseñan como calles de preferencia peatonal es un diseño, digamos, de carretera con aceras, suficientes o insuficientes. Pues sigue siendo un diseño de carretera urbana. Y la calle es la calle, no es carretera. Alfonso, por alusiones. No, bueno, digamos. hombre, yo hay cuestiones en las que lógicamente no estoy de acuerdo. Es decir, Lógicamente, claro. Decir que en la ciudad se diseñan las calles como si fueran carreteras con aceras, yo creo que no es así. Es decir, salvo lo que son las arterias principales o las vías de conexión, estamos hablando de las grandes vías, desde luego dejo fuera la ronda exterior, donde sí que hay más o menos carriles bicis para que se puedan utilizar. El resto, lo que son avenidas principales, como pues la antigua ronda de tránsito, donde poco a poco también se ha cambiado, por ejemplo, un poco pues la línea de lo que era la avenida Peris y Valero, de lo que era como ronda de tránsito, o sea, como está en estos momentos, pues se pretende un poco dar también otra sensación, otra perspectiva, en fin, hacerlo un poco más cómodo, hacerlo más urbano, hacerlo más habitable, más amable. Pero de ahí a generar, bueno, son opiniones que yo tampoco voy a entrar a debatir, creo que no es esa la realidad. Porque en cuanto a los pasos elevados o pasos de peatones elevados, es una cuestión en la que, bueno, yo he visto informes en las que el 80% de los pasos elevados que hay en España son en estos momentos ilegales o irregulares en base a la nueva normativa que ha salido. Exacto, porque son mucho más altos. Porque hasta ahora no la ha habido. Porque son mucho más altos. Es que esas cuestiones, es lo mismo que comentabas, Vicente, del código de circulación o la propia ley esta que ha salido en Francia. Yo, a raíz un poco de todas estas declaraciones, y viene un poco a colación también de lo que comentamos, que a lo mejor sale en la conversación de la sentencia, de Sevilla. De Sevilla, un poco pues es lo mismo. Yo también proponía, es decir, fíjate, a lo mejor es renunciar a cierta competencia municipal, que mucha gente parece que se coge a la competencia municipal y decir esto es municipal y aquí no entra nadie, no es ese el caso. Es decir, yo creo que ahí sí hay determinada normativa, que por lo menos lo que son las bases de esa normativa deberían ser las mismas en Castellón, en Cádiz, en La Coruña y en Alicante, al igual que en Valencia. Es decir, yo creo que hay determinados principios básicos en cuanto a esto que debería, porque aquí lo que pasa, por ejemplo, en Sevilla, es que al final el Tribunal Supremo no es que diga que las bicicletas pueden ir por las aceras. Yo creo que hay una interpretación un poco retorcida de la sentencia del Tribunal Supremo. Porque lo que pasa en Sevilla es que la propia ordenanza municipal dice que las bicicletas pueden ir por las aceras en determinadas condiciones, pegadas a la orilla y tal. Lo reconoce en la ordenanza municipal de Sevilla, que se recurre a la audiencia efectivamente dice que no pueden ir por la acera porque es invadir el espacio del peatón, y al final lo que dice el Supremo no es que puedan ir por la acera, sino que lo que dice el Supremo es que la competencia para decidir ese tipo de cuestiones hoy por hoy la tienen los ayuntamientos. Si el ayuntamiento dice que puede ir, pues puede ir. Si dice que no puede ir, no puede ir. No es que el Supremo entre a valorar si puede o no puede ir por la acera, como otras cuestiones que se tocan en esa sentencia. Y a raíz de eso, y cogiéndonos un poco al anuncio que hizo la Dirección General de Tráfico, de decir que iba a crear una normativa más o menos común para todas las ciudades, yo creo que eso podría resultar positivo. Es decir, por dónde tienen que ir con determinadas condiciones que dejaran cierto margen a que cada uno, lógicamente cada ayuntamiento en su ciudad, dadas las características y condiciones que tiene su ciudad, pudiera acabar de reglamentarlo, pero sí establecer unas normas generales que más o menos sean las mismas, insisto, en Valencia, que puedan ser en Cáceres, que la puedas tener en Málaga. Esas cuestiones yo creo que son operativas. Por eso al final, pues el tema de una ley, como ha pasado en Francia, que regula de una forma más o menos genérica en todas las ciudades, yo creo que es positivo. Y acabo, solo una cuestión, todo lo que es zona 30, al igual que las ciclocalles, al igual que bueno, pues las restricciones de tráfico que tenemos en el barrio del Carmen, aunque sea por otras circunstancias, por las noches, al igual que la implantación que vamos a poner, si no pasa nada, a principio de año, de la reserva de estacionamiento para residentes en todo el casco antiguo, y que luego será trasladable y se podrá poner en marcha en otros puntos de la ciudad, en otros barrios de la ciudad. Al final todo esto son cuestiones, no nos engañemos, que en el trasfondo pretenden también restringir el tráfico, sobre todo lo que es el tráfico de paso, que es el que más daño nos hace. Es decir, en el centro histórico lo que realmente molesta, digo, en cuanto a movilidad, en cuanto a tráfico, en cuanto a generar situaciones incómodas e indeseables, es el tráfico que cruza la ciudad, el centro de la ciudad, para ir de un punto a otro. Ese tráfico es el que hay que evitar, hay que eliminar. Y yo creo que sí, es cuestión de ir dando pasos en esa línea, ¿no? Al final,
En la zona 30, pues estará mejor o peor. Podremos poner obstáculos en la calle de La Paz o en la calle de San Vicente para que la gente al final vaya más despacio y sea más incómodo para el conductor. Pero al final es ir dando pasos un poco en esa línea para que quien tenga que ir desde la Glorieta hasta Guillén de Castro, que coja la ronda, que no cruce la ciudad, que no cruce el centro de la ciudad, quien tenga que ir al centro, se le vayan poniendo incomodidades de manera que cada vez sea más fácil o trasladarse o transportarse a través de una bicicleta o por el transporte público, que para eso está, y vaya dejando el vehículo fuera. Es decir, todo esto yo creo que es cuestión de ir avanzando para favorecer determinados otros usos que tiene la ciudad y otras necesidades y que el ciudadano ha elegido voluntariamente, como es a través de, por ejemplo, de la bicicleta. Vicente. Hombre, yo, con todo lo que estáis diciendo, se me ocurre hablar de la ordenanza que en junio de este año sacó el Ayuntamiento sobre que atenía, entre otras cosas, la circulación de bicicletas por Valencia. Y digo esto porque, como os he comentado antes de empezar el programa, yo estoy detectando últimamente, sabéis, todos los días voy en bicicleta por Valencia, hago bastantes kilómetros, y últimamente estoy detectando un aumento de la agresividad o de la manera como te tratan determinados automovilistas cuando vas circulando por la calzada. Ajá. Cuando no hay carril bici, vas por la calzada. Entonces, ¿a qué se puede deber esto? Pues se puede deber quizás a que ellos han notado un aumento de ese tráfico ciclista, que antes estaban, digamos, más tranquilos, iban menos bicicletas, ahora hay más bicicletas. Pero aparte de eso, es que hay un problema muy grave, y es que, además, siguiendo los artículos estos de la ordenanza, que me los tengo aquí escritos, una serie de cosas, hay un desconocimiento. Pues vamos a poner, pongamos, el colectivo ciclista, y en absoluto estoy generalizando, estoy atendiendo a determinados casos que personalmente los he vivido. Sin ir más lejos, esta mañana dos taxistas me han dado la típica pitada, y entonces en ambos dos tenían una absoluta ignorancia de lo que es la ordenanza esta que nos permite ir en la bicicleta por los carriles de la calzada atendiendo una serie de factores. Recuerdo que el artículo 36 dice que en ausencia de los carriles bici circularán por la calzada en el sentido de la circulación y por los carriles más próximos a las aceras, pudiendo ocupar la parte central de la acera, de la calzada. Bueno, pues esta mañana yo iba de las dos calzadas que habían, en la calle Sagunto, sin ir más lejos, yo iba por el lado derecho, y entonces resulta que me pita un taxista diciendo que tenía que ir pegado a la acera. Yo le he dicho, oiga, si puede usted ponerse en el lado izquierdo de la calzada. Dice, no, es que tú tienes que ir pegado a la derecha. O sea, es un profesional. Bueno, pues es una ignorancia supima y no se me ha puesto como un basilisco. Ese ha sido un caso. Y otro caso es el que dice la famosa separación de 1,5 metros, que en la ordenanza continúa vigente, al igual que todo automovilista sabe, cuando va a la carretera, en teoría, hay una ley de tráfico que dice que tiene que respetar el 1,5 metros, luego el respeto no es otra cosa. Pero bueno, pero es que eso en la ciudad se supone que eso no es así. No es así, no se habla de ello. Entonces, en el artículo 41 de la ordenanza efectivamente dice que siempre quede como mínimo 1,5 metros entre la bici y el vehículo. Y cuando tengan que adelantar al ciclista lo harán extremando las precauciones, cambiando de carril de circulación y siempre y cuando quede como mínimo 1,5 metros. Bueno, pues ni cambian de carril ni te dejan el 1,5 metros. Y te hacen unas cerradas y si después cuando llega al semáforo les dices algo, se vuelven a poner como basiliscos. Entonces, efectivamente, eso, por lo que decía yo antes, Alfonso, es que es una cosa que es impepinable, es absolutamente necesario que el Ayuntamiento acometa una campaña de concienciación, una campaña de información pública dirigida incluso a colectivos, fíjate lo que te digo, a colectivos, es decir, a colectivos taxistas, a los autobuses y por descontado naturalmente a los automovilistas en general y, como no, a los ciclistas, porque yo no me los quiero dejar en absoluto de lado. O sea, los ciclistas efectuamos muchas maniobras mal hechas, ponemos en peligro muchas veces nuestro pellejo por hacerlo mal, y entonces también tiene que ir dirigido a los ciclistas, que tenemos que saber por dónde tenemos que ir y tenemos que hacerlo. Pero esas cosas, de verdad, Alfonso, es fundamental. Si no, como he dicho antes, podrá venir algún accidente de esos que ninguno queremos que pase. Y vosotros, por lo que me habéis dicho, estáis apostando decididamente por el uso de la bicicleta. Porque si no, si me permite, Vicente, una cosa muy rápida. Es fundamental. Fíjate, todavía hay una cosa que me preocupa ya que estamos hablando de los ciclistas. Además de que eso es así, la policía estaba repartiendo hasta ahora, se habían elaborado 60.000 dípticos, posiblemente se amplíe la campaña y lleguemos a colectivos para que la gente, un poco con esas normas más o menos básicas de lo que es la ordenanza, en fin, y de derechos y deberes, un poco de todos. Pero a mí hay una cuestión que me preocupa mucho, y aprovechando que estamos en la televisión de la universidad y que yo creo que será mucho a la gente joven, a mí hay un tema que me preocupa muchísimo,
y es, no sé si es dejadez o el exceso de confianza también que hay mucha gente en la bicicleta, o que tiene mucha gente en la bicicleta. Ya no de la forma de circular, que eso es cuestión que en estos momentos estamos hablando de ello y que ya hemos hablado un montón y supongo que seguiremos hablando. Pero sobre todo, yo lo que veo es que hay mucha bicicleta en la ciudad que va sin luz, que va sin ningún tipo de elemento reflectante, que se hace de noche y la gente no lleva absolutamente nada, que parece que eso sea machacar al ciclista cuando exiges que lleven algún elemento reflectante, que la luz, que la bicicleta tenga que llevar algún elemento reflectante detrás, una luz delante, sobre todo cuando se hace de noche. Y sobre todo de aquí de la universidad, yo que paso mucho por el campus de Taronchers y sobre todo por la rotonda, yo veo muchísima gente que sale con el cuadro de la bicicleta con las dos ruedas, que no lleva absolutamente ningún elemento y que genera una situación de inseguridad, fundamentalmente para él. Es decir, es que muchas veces al final parece que estemos aquí persiguiendo al ciclista, y cuando se dicen ese tipo de normas, a quien se intenta proteger verdaderamente es a quien está utilizando la bicicleta. Y eso yo creo que hay un alto porcentaje de gente que está utilizando la bici, que utiliza la bici, que no tiene la más mínima precaución en ese sentido. Es decir, y eso yo sí es un asunto que, además de todas estas cuestiones, que desde luego yo creo que hay que seguir ahondando y seguir desarrollando, ese es un elemento que me preocupa. De verdad que yo siempre que puedo intento llamar la atención, porque al final no se trata de perseguir al ciclista, es decir, que le digas que tiene que llevar luz, que tiene que llevar algún elemento reflectante, que el casco no, porque no es obligatorio, pero si tuviera que llevarlo todavía mejor, a quien se intenta proteger es a quien está utilizando la bici, no a nadie más. Y ese es un elemento que está tal vez un pelín descuidado. Estoy de acuerdo, mi hija que va siempre en bicicleta, yo la persigo mucho para que les dé un chaleco reflectante, insisto mucho si lo lleva puesto. Es cierto que gran cantidad de bicicletas que circulan por las calles no están equipadas y que hay un descuido general por parte de los ciclistas. Yo creo que en gran parte porque falta cultura ciclista. Pero también es lo que me pasa a mí, que dado que en Valencia hay un exceso de alumbrado público, somos la capital de la contaminación lumínica, eso, digamos, inspira exceso de confianza. No digo que esté bien ir sin luces, pero lo digo en serio. A mí, incluso conduciendo en coche, a mí me ha pasado a veces arrancar y circular por la ciudad y no darme cuenta que no llevar las luces encendidas, hasta que ya no he llegado a un sitio donde ya era extra radio que no había alumbrado público. No lo digo como excusa, ¿eh? Yo estoy de acuerdo que hay que extremar las medidas de precaución por interés de uno mismo, y para no buscar riesgos innecesariamente. Pero yo vuelvo a insistir. ¿Estás sugiriendo que a lo mejor no se lleva luces porque hay demasiada luz en la calle? ¿O? En parte, yo creo que en Valencia hay un exceso de confianza en este sentido, porque hay un exceso de alumbrado público. Hablo de exceso, no hablo... Sí, pero lo dices, tiene un exceso de confianza. Falsa confianza. Ese es el problema. He dicho en principio que a mi hija la persigo para que se ponga el chaleco reflectante. Claro, exactamente. Y yo mismo le he pegado, cuando ha venido a casa, le he pegado todas las pegatinas reflectantes que he podido y le he regalado luces. O sea que... Está claro, Vicente, si vas por la ronda de noche para cruzar hacia la avenida Aragón o hacia Vicente Zaragoza, si no llevas un chaleco, si no llevas un elemento reflectante, por mucho alumbrado que haya, no te ven. Pero ahí está el problema, que vas circulando con confianza por calles demasiado iluminadas y cuando te sales pues vas a ciegas. Bueno, yo quería volver al tema, que es muy importante de lo que estamos hablando ahora, quería volver al tema del diseño de las calles. Cuando yo me refería a que se diseñaban como carreteras era porque había, digamos, continuidad y predominancia del asfalto. Y hay muchas medidas que se están aplicando en todo el mundo de diseño urbano para dejar claro al conductor que es una calle de tráfico calmado o de tráfico compartido, como son estrechamientos, orejas en los cruces, los pasos de peatones elevados, que estoy de acuerdo, hasta ahora en España era una anomalía en Europa porque en todos los países del centro-norte había manuales de calmar el tráfico, además publicados por manuales, digamos, reglamentos, ¿no? Ordenanzas publicados por los ministerios, y aquí solamente teníamos una monografía de Alfonso Sanz, una monografía de hace ya bastantes años, pero era una monografía publicada por el Ministerio de Fomento, pero que no tenía ninguna normativa. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que los ayuntamientos o diputaciones que incorporaban estos dispositivos lo hacían al buen juicio del encargado de obras o de la empresa contratada. Tiraban ahí un camión de hormigón o de asfalto y como caía. Entonces, yo estoy de acuerdo que el 80% estaban fuera de diseño, claro que sí. Unos son demasiado planos, no calman el tráfico, otros son demasiado elevados y penalizan a todos los conductores, que es la filosofía equivocada. Pero yo insisto en que el Ayuntamiento de Valencia, por lo menos hasta ahora, digo porque en mi barrio, en Benimamet, llevamos muchos años reclamando que pongan pasos de peatones elevados en la calle Campamento en concreto, que es una calle muy larga, un poco pendiente, que a veces que hay tráfico a mucha velocidad, que hay un colegio
bastante grande, y siempre nos ha contestado, es que son ilegales, es que tenemos un informe que dice que son ilegales. Y yo incluso no estaría de acuerdo, vuelvo a decir lo que decía antes, si en todo el mundo esto se pone y funciona, pues igual no están locos todos los demás. Y ahí creo que queda mucho por avanzar. Eso me refería cuando creo que, a ver, yo creo que el Ayuntamiento de Valencia, bueno, tu concejalía está abierta a novedades. Yo creo que ha sido muy valiente lanzándose a ampliar la red ciclista y lanzándose a instalar el Valen Bici. Y yo creo que hará falta pues que, digamos, entrar en la cultura de calmar el tráfico y el diseño y el nuevo diseño del viario consecuentemente, porque es lo que, digamos, va a salvar la situación, porque comentábamos o coincidíamos que la situación puede volverse explosiva y irse de las manos, ¿no? Porque ¿qué pasa con todos los ciclistas que ya están en la calle? ¿Qué pasa con el exceso de tráfico que tenemos? ¿Qué pasa con las velocidades tan altas que tenemos? Sí, simplemente, yo creo que se han dado pasos y que tenemos que continuar en esa línea. Yo simplemente dar algún dato, es decir, en el año 92 en esta ciudad había 9 kilómetros de carril bici. En estos momentos son más de 130 kilómetros en cada uno de los sentidos de circulación los que tenemos de infraestructuras ciclistas para que la gente pueda desplazarse por lo menos con cierta seguridad por la ciudad. Yo creo que hace 5 años no pensábamos que pudiéramos tener calles, seguro que no se imaginaba nadie que iba a haber calles en la ciudad en la que tuvieran preferencia los ciclistas. Tampoco se pensaba que pudiera haber una zona con determinadas cuestiones, pero que se fuera avanzando en esa línea de ir un poco mentalizando al conductor que tiene que cambiar el chip, es decir, que al final ya quien conduce un vehículo ya no es el dueño ni el rey de la carretera como era en los años 50, en los 70 y los 80, esto ya está cambiando, yo creo que hay un concepto completamente distinto, yo creo que hay que seguir en esa línea. Creo, y a lo mejor estoy equivocado, pero que hay que ir dando pasos, yo creo que sin pausa pero sin prisa, que se decía, y debe ser así, es decir, yo creo que tenemos que seguir avanzando, poniéndole problemas, pero de una forma también un poco calmada, es decir, más o menos controlada, no puede ser una cuestión brusca de hoy para mañana cortarlo todo, tenemos que intentar evitar llegar a tomar decisiones, pues como se han tomado otras ciudades, como en Londres, de decir de la noche a la mañana que corto esto y aquí todo el mundo que entre, pues que pague, es decir, yo creo que estas cuestiones al final hay que ir avanzando, y estaremos seguros, a lo mejor en alguna cosa de acuerdo, en el proceso a lo mejor no estamos de acuerdo porque hay gente que debería ser más que pensaría que o piensa que debe ser más rápido, hay quien pensará seguro, y aquí estamos viéndolo, que habrá que tomar medidas más drásticas, pues en estos momentos yo creo que hay que seguir en esa línea de ir poniéndole problemas, pero que al final poco a poco la gente se vaya concienciando para utilizar más otros medios de comunicación. El centro, yo creo que podemos compararnos a lo mejor en bicicleta, por ejemplo, o alguien puede poner el hecho comparativo de Ámsterdam, pero seguro que conocéis Ámsterdam, yo he visto cruces en Ámsterdam, en puentes, delante de la estación de Ámsterdam, donde pasa el trolebús, el tranvía, el autobús, tráfico privado, bicicletas y peatones, y por no haber no hay ni un paso de peatones. Y la gente cruza, el autobús cruza, el vehículo se cruza con el otro, la bicicleta pasa y se regula. Eso por aquí tanto, es una hoy por hoy es cuestión de imposible, concienciación. fundamentalmente. No, de diseño. Y de diseño. Diseño en Ámsterdam, hay que Pues- ser un poquito loco para entrar en coche. Porque además vas a poder aparcar, sí, te va a ese diseño costar, aquel te va a de ese costar puente. 3 euros o 4 cada hora de plaza de aparcamiento. Vicente, nos quedan 5 minutos aprox. Ahí voy, exactamente. No quería terminar sin que se nos pasaran otros puntos. Yo siempre lo mío a los bicicletas. Dejamos lo de las calles para amigo Vicente y vamos a las bicicletas. Alfonso, creo que hay 2 o 3 puntos importantísimos que creo que tenéis que cogerlos, pero en plan muy serio, porque creo que es un auténtico problema al día. Primer problema, el tema de aparcamiento de bicicletas. No del Valen Bici, que de esas hay muchas. Y además, curiosamente, os habéis sacado con una enorme facilidad unas plataformas para Valen Bici, que de donde no parecía que había sitio, habéis sacado sitio. Pero los sufridos usuarios de las bicicletas nuestras, que las tenemos que atar y nos tenemos que jugar dónde la dejas porque no te la quiten, pues entonces realmente creo que eso está muy atrasado. Si a eso unes la ordenanza y las malas lenguas que dicen por ahí que las bicicletas de cuando en cuando las descandan, que dice la gente joven, y se las llevan al depósito, siguiendo efectivamente las ordenanzas que hay aquí, que dicen que en algunos casos lo pueden hacer, pues convendrás conmigo que es un tema que está muy atrasado. O sea, no puede ser que un ciclista que lleva su bicicleta sin ningún tipo de indicación se tenga que aprender de memoria o dedicarse a pegar vueltas a la manzana a ver dónde hay un aparcamiento de bicis, que a lo mejor son tres U's invertidas que caben 6 bicicletas. Frente a esas 6 bicicletas te puedes encontrar en la acera 50 motos aparcadas en la acera, molestando mucho más que la bicicleta que atases a la humilde farola o a la poderosa farola, depende de cómo sea, y entonces eso es una cosa que por descontado está descompensado. Entonces el ciclista urbano en Valencia está
te lo puedo decir de buena tinta, de toda la gente que hablo, está muy quejoso con el tema ese. ¿Dónde realmente, donde queda la bici, independientemente de la seguridad que existe, que es muy poca en Valencia, el tema de los robos de las bicicletas, pues creo que también se tenía que abordar con más firmeza del que se aborda. Un punto es ese. Y el segundo punto es el tema de la velocidad. La velocidad que tampoco está bastante difundido, que la velocidad cuando se va en bicicleta por los carriles bici y por las zonas peatonales, que también está permitido ir, cosa que mucha gente no sabe, entonces hay una velocidad máxima. La velocidad máxima son 15 km por hora por un carril bici y 10 km por hora por una zona peatonal. Bueno, pues en agravio de los ciclistas, diré que se ve mucho ciclista que va por los carriles bici y va como si tuviera una pista, un velódromo. Es una de las grandes Eso es un auténtico peligro, es un auténtico peligro, porque es que va a haber un accidente entre dos ciclistas, ojo, o la habrá. Y con un peatón uno también, que no lleve luces, otro que, o incluso van por la izquierda, porque el carril bici se supone que, en fin, si es un carril bici, que tampoco caben no son 4 metros, pero pongámonos uno a la derecha y el que viene a su derecha, pues no señor. A su vez, algunos pueden llevar el Wallman puesto, que también está expresamente prohibido en las ordenanzas, en fin, que es una patata caliente que tenéis ahí, pero muy caliente, Alfonso, tomároslo muy en serio, porque realmente creo que el porvenir y el buen desarrollo de la bicicleta en Valencia dependerá de esas cosas. Es una cosa que quería dejar yo aquí tocando el tema. Sobre todo lo de dónde se canta la bici. Sí, empezando por la segunda, yo creo que aquí al final, y acabo enseguida, es decir, al final es un poco lo que comentábamos al principio, el sentido común, es decir, tú si vas por una acera, es que lo que decíamos antes, vamos a ver, si alguien tiene la necesidad de una bicicleta de cruzar una acera y va con la prudencia y el sentido común, que exige que vayan 4 personas andando y que no puedas ir con el timbre rin, pidiendo que se aparten y a toda velocidad, sino que vas despacito y si hay mucha gente te bajas y la llevas con la mano. Yo creo que esas cuestiones no pasan y seguro que por eso la policía no te va a sancionar. Ahora, si vas haciendo un poco de competiciones o carrera contigo mismo para ver si además adelantas a todo el mundo haciendo eses por la acera, pues es lógico que te paren y sí es necesario que te sancionen. Dicho eso, pasamos al segundo punto, que es verdad. Que nos hacen falta, claro, aparcamientos. Nosotros tenemos en estos momentos cerca de 4.000 puntos de estacionamiento de US o de los distintos tipos que había en los antiguos, efectivamente, en lo que es el centro de Ronda hacia adentro, más los que tiene colocados la universidad, más los que han colocado otras entidades públicas. Y en eso no es una cuestión que se haya acabado, ni que esté previsto, vamos a poner 5 más. Yo creo que poco a poco, y además los servicios técnicos municipales, quien hace las señalizaciones, quien tiene la obligación o quien controla, digamos, todo lo que tiene que ver con la señalización vertical y horizontal, que además incluyen en esa sección todo lo que son los aparcabicis, tienen instrucciones claras de que en aquellos puntos donde se detecte que hace falta, que es necesario, en la medida de las posibilidades y en aquellos sitios donde hace falta, vamos colocando. ¿Que hay que acelerar el ritmo? Podemos coincidir, que a lo mejor tenemos que acelerar el ritmo. Me da la sensación, Alfonso, que los inspectores que tenéis o no pisan Valencia, pues es gente además que va en bicicleta, pues, y seguro que los a muchos de ellos. Perdona, hay pocos. Yo me ofrezco voluntario a hacerte un plano Valencia a los sitios donde son manifiestamente pues oye, yo encantado de mejorables el tema este, ya te digo, yo me ofrezco y no te voy a cobrar un duro porque yo no cobro nada por estas cosas, no como otros. Si no quedaría mal delante de la tele. No, es que hay mucha gente que no se mueve. Hay mucha gente que no se mueve en la vida sino poniendo la mano. Yo lo hago todo por amor al arte, por amor al ciclismo, porque creo que el colectivo ciclista se merece estas cosas. Llevamos muchísimos años siendo bicicleta en Valencia. Nos hemos ganado casi todo lo que hemos conseguido, eso creo que estarás de acuerdo conmigo, los que durante muchos y muchos años llevamos en bicicleta por Valencia, creo que nos hemos ganado todas las cosas que poco a poco han ido viniendo. Es decir, hemos ido presionando, hemos ido concienciando al automovilista, concienciando al político y poco a poco llevando las cosas a lo racional. Lo racional es que obviamente debe de estar compartido el tema del transporte. El transporte tiene que haber de todo, no tiene que ser todo coches. Todo esto. Todo eso digo yo que pienso que es un tema importante que tenéis que hacer. Y por si queda alguna duda, yo acabo ya. El hecho de implantar Valenbici no quiere decir que nosotros vayamos ni a perseguir, ni a eliminar, ni a cautivar o cautivizar de alguna manera todo lo que tiene que ver con la bicicleta privada. Al contrario, no tiene nada que ver. Es más, hasta el punto de que estamos convencidos, y esos informes que hablábamos antes también concluyen en la mayoría de casos, que estos tipos de sistemas o este tipo de sistemas lo que hacen es incluso incrementar el uso de la bicicleta privada, porque quien no la tiene acaba comprándosela. Quien no la puede utilizar en un determinado momento o vive en una zona donde es problemático, al final acaba comprándose. Es decir, que aún no es que lo elimine, sino que incluso este tipo de sistemas de funcionamiento lo que hacen es fomentar el uso de la bicicleta, y uno de los cometidos fundamentales es intentar crecer, que a lo mejor no vamos al ritmo que toca, pero bueno, desde luego esa es la intención, crecer en el sentido de que cada vez haya más
puntos para poder amarrarlos, porque efectivamente en la ordenanza se dice que donde no se autoriza son en árboles y me parece que en farolas, sí al mobiliario urbano mientras no afecte... Sí, pero es que al final, claro. Alfonso, es que no queda nada, es que el artículo 39 dice que se podrá atar a elementos de mobiliario urbano cuando a menos de 50 metros no exista un esto, ¿de acuerdo? Coma, a excepción de las farolas de alumbrado público, siempre que no se estropee la pintura y tal cual. Bien. Pero es que en el artículo 40 te dice que se prohíbe adosados a las fachadas, arbolado, así como a cualquier elemento de patrimonio público distinto de los especificados y citados para ellos. Claro. O sea, que en realidad eso realmente está tergiversado. O sea, son dos artículos que en absoluto no se entienden bien, y al final es que te digo yo, si quitas las farolas, quitas los árboles, quitas lo adosado a las fincas, quita lo que se puede estropear, ¿a dónde la ato? Es que no queda nada. Quedan las señales de tráfico, esas del prohibido a casa, y muchas de ellas tienen puestas las papeleras, con lo cual no puedes poner el candado. La verdad es que no hay. Hay muchos elementos, pero lo ideal sería que no se tuviera. Con lo cual se pone... No, claro, si es que el ciclista... sería que no se tuviera. Claro, si es que el ciclista en absoluto. Yo en absoluto quiero ponerlo a un árbol, ni a una farola, que tienes que poner un candado así de grande, porque si no, no cabe. No, yo quiero ponerlo en una U. Pero efectivamente que aceleréis el tema ese, simplemente es lo que hace falta, desde luego que hace falta. Vicente, cerramos contigo. Muy breve, ya que estamos grabando y emitiendo desde la Politécnica, yo quería hacer alusión también a la responsabilidad de los técnicos y de los centros de formación de los técnicos, que yo creo que no preparan para toda esta cultura de la que estamos hablando. Yo en concreto, yo tengo, digamos, un cuarto de curso, una de mis optativas, dedico la mitad del curso al diseño urbano para la bicicleta, y me temo que es la única asignatura, insisto, un cuarto de curso, donde en un centro tan grande como la Politécnica, con asignaturas tan relacionadas con el diseño urbano y con el diseño del viario y con la movilidad, me temo que es la única asignatura que existe. Entonces esto deberíamos plantearnos desde la Politécnica si esto es normal, ¿no? Si no estamos precisamente contribuyendo a, digamos, a no llegar informados a los puestos de gestión. Y no lo digo por el Ayuntamiento de Valencia, que tiene un técnico súper voluntarista y súper eficaz. Samuel lo traje aquí a clase un día para que hablara sobre la red ciclista y los proyectos, pero claro... Pues tanto Samuel como Rafa son dos usuarios habituales. Sí. Y claro, se les nota y por ellos eso. son los que se encargan un poco de las dos cuestiones, bueno, pero incluso claro, hasta de los puntos. El Ayuntamiento tiene, incluso la Concejalía de Tráfico, tiene muchísimos más técnicos que en su momento no están formados, pero lo malo es que los que salen ahora tampoco están formados, a eso me refería yo. Es que, Vicente, un segundo nada más, simplemente lo que estaba diciendo Vicente es que tú como profesor de universidad estás hablando de esta carencia que tienes en cuanto a enseñanza, divulgación y tal, pero es que yo creo que esto te iba a empezar en los colegios. Es decir, el problema es que en los colegios no existe una asignatura transversal que cogiera educación vial y en la cual a los chiquillos, que, precisamente porque no pueden todavía llevar vehículos a motor, se les empezara en la bicicleta. La educación vial puede empezar perfectamente con la bicicleta como viandantes y como ciclistas. Y en la educación no existe. Los grandes centros de formación como esa Politécnica. Sí, claro, pero es que yo también, como estoy en contacto con gente de institutos y esto, pues te digo que ahí hay una carencia muy fuerte. Al fin y al cabo, que es responsabilidad de todos. Vamos a zanjarlo con esta reflexión. Alfonso Novo, Vicente Achuara, Vicente Torres, ha sido un placer compartir con vosotros estos minutos hablando de ciclismo, de un modo u otro. Yo creo que es un tema muy candente y igual dentro de un año podemos volver, ¿eh? Y nos vemos rodando por las calles de Valencia. Muchas gracias, de verdad. Venga, hasta luego. Por nuestra parte, esto es todo. Volvemos con todos ustedes en una semana en una nueva entrega del programa de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia. Hasta entonces, muy buenas tardes.